todos y bienvenidos a un vídeo más. Hola a todos, ¿cuánto tiempo, por favor? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Ha sido un directo, ya me perdonaréis, muy improvisado, muy improvisado, pero he dicho, tengo que conectar con esta gente, tengo que conectar contigo, tenemos que hablar y venga, directo para allá. ¿Qué tal? No, recordad que podéis preguntarme lo que queráis, aunque traigo yo mi lista de cosas que tenemos que hablar. Vamos a dejar como unos minutitos mientras charlamos para que vaya entrando gente, que tengo un montón de ganas de hablar con todos vosotros. Bueno, ¿qué tal? Me decís por aquí, hola, hola Alex Hernández, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día de jueves 12 de agosto? ¿Cómo estáis? Por cierto, ¿se me oye bien? ¿Todo guay? Un Cato TV, muchos besos, guapísima, hola, ¿qué tal? ¡Qué bueno! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que es que hace siglos que no hacía un directo, he dicho. ¿Cómo puede ser que estemos aquí en este canal sin hacer directos? Con lo que es este canal. Así que aquí estamos. Os leo. Se escucha perfecto, mil gracias. Genial. Por cierto, imagino que lo sabréis, para los que no lo sepáis, normalmente hago muchos directos y que estoy ahora muy activa en Twitch, pero bueno, quiero volver a retomar los directos por aquí, por YouTube, sobre todo para conectar con vosotros, contigo, ya os lo he dicho, que quiero retomar estos directos, que hablábamos de todo un poco, y eso quiero yo. ¿Cómo va? Por cierto, yo voy lanzando preguntas y sí, voy creando conversación. ¿Habéis visto los últimos vídeos? ¿Habéis visto el vídeo de Mojácar? ¿Qué os pareció? ¿Cómo has estado? Pues mira, muy bien. He estado, bueno, ya lo habéis visto con los últimos vídeos. He estado una semana de vacaciones, estuve en Mojácar y pues muy bien, trabajando, haciendo vídeos, un poco de todo. ¿Qué tal vosotros? Me decís sí. ¡Ay! Paloma, preciosa Elena, dale besitos a mi Vega y a la perrita de tus papis, que no sé cómo se llama. Yo se lo doy. Se llama África, aunque le decimos Afri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la tarde de jueves? Es que esto ha sido improvisadísimo. Ya lo sé yo. Pero bueno, vamos a esperar un par de minutitos más. Y en cuanto estemos ya 5 minutos, os empiezo a contar todo lo que os tengo que contar, que traigo un montón de novedades. Pero bueno, básicamente, como estáis viendo en el título del vídeo, estoy intentando o estoy pensando en abrir una sección nueva dentro del canal, ya lo veis, que se llama Buscando la Serendipia, y que quiero retomar esos directos que teníamos tú y yo, hablando de todo, de nada, de comida, de Polonia, de España, de todo. Quiero retomarlo y que sean directos donde haya cabida para todo tipo de temas y todo tipo de conversaciones. Así que esa va a ser la introducción para que os presente este nuevo proyecto muy chiquitito, muy humilde, ya lo sabéis, de Buscando la Serendipia. Os leo. He oído que en la Torre del Pirulico, la Torre Pirulico, hay fenómenos paranormales. Pues puede ser. Yo la verdad, cuando fui, sí que no sé si en el vídeo se aprecia, creo que no se aprecia porque no lo grabé, pero tiene una subida que cuando ya estás arriba de la Torre del Pirulico dices, ojo, que esto está muy alto, ¿eh? De verdad. Hola Elena, hola, ¿qué tal? El Javi. Yo os leo con vuestro nombre tal cual. Ya me perdonaréis. Naginix, hola, ¿qué tal? Guapa, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿qué tal tú? Qué gusto, te he visto por Twitch esta mañana, ahora por aquí. Qué bueno. Más preguntas. Cuenta alguna experiencia paranormal que hayas experimentado.
Yo la verdad que aquí me podéis tachar de básica, pero yo no he tenido experiencias paranormales, ni raras, ni nada. Nada raro. Todo lo que me ha pasado se explica científicamente. Pero contadme vosotros que yo os leo. Rafa, hola. David, hola, hola, hola. Bueno, yo sigo contando. Ahora que ya estáis entrando en materia, os voy a ir contando. Por cierto, me tenéis que decir si va bien el sonido con mi imagen, si va solapado o si lo veis un poquito como que tarda, con lag. Igual me tienes... A ver, que os leo. Uy, yo sí las veo y las sueño. Ay, madre, es que las experiencias paranormales. Los sueños, eso sí que es un mundo. Igual me tienes por Twitch, igual me tienes aquí. Estás en todos lados. Muy bien. Todo va bien, me alegro un montonazo. Todo perfecto. No me llaméis loca, no, hombre. Aquí no juzgamos, eso ya lo sabéis que no juzgamos. Bueno, pues os voy contando. Como habéis visto, espero por Dios que si me decís audio y vídeo, perfecto. Muchísimas gracias, Javi, por aclarármelo, que a veces va un poco mal. Y, en fin, si se ve mejor, estupendo. Os iba a decir, quería preguntaros lo primero de todo a los que estamos aquí en Petit Comité. Como veis en el título, pone el futuro del canal. Quiero hablar con vosotros muy directamente, hablar contigo. ¿Qué tipo de vídeos os apetece ver más? Yo más o menos ya tengo claro el rumbo o los rumbos que va a tener el canal, pero aún así quiero que vosotros, que tú me cuentes qué te gusta más, qué tipo de contenido quizá te gustaría ver, que crees que encaja con la temática y con las cositas que hacemos aquí. Contadme cosas y ya os voy diciendo yo, os voy indicando qué cosas veo yo que van a seguir funcionando y que vais a tener seguro. ¿Qué me decís? ¿Qué os leo? Por ejemplo, este domingo tendréis nuevo vídeo. Es un vídeo que va a estar muy bien. Todavía no he terminado de editarlo, o sea, estoy ahí en el proceso, pero estoy segura que esto os va a encantar. Ya os lo digo. Fenómenos paranormales. Creo poco en el multiverso, sí que creo sí. Aquí cada uno cree lo que quiere. Esto es así. Cada uno cree lo que quiere. Pues eso. Por ejemplo, yo voy diciendo temas y vosotros me decís sí, no, sí, me gusta, no me gusta, me gusta menos. Por ejemplo, ¿qué pensáis los que me conocéis de antes, que sabéis que estuve unos años viviendo en Polonia? ¿Queréis más vídeos un poco tocando el tema de Polonia, mi experiencia allí, experiencias, lo bueno, lo malo, lo que me gusta, lo que no me gusta, si recomendaría vivir allí? ¿O se me ocurre, por ejemplo, sitios que tendréis que visitar de ciudades que yo conozco allí? ¿Qué os parece eso? ¿Sí? ¿No? Dejadme en comentarios, ¿sí o no? Esto vamos a hacer como mini encuestas, así en vivo. Sí, me decís. A ver, por aquí empiezan los sís. Enseguida os leo, ¿eh? Sí. ¿Qué más decís por aquí? Meto un comentario en medio. Mi madre, Charo, dice que eres muy guapa. Pues, Charo, muchísimas gracias. ¿Qué más? Apoyo el mensaje de tu madre. Jope, ¿cómo? Es que solo tenéis buenos ojos para mí. Esto no puede ser. A ver, sí, vale, me estáis diciendo que sí, cosas de Polonia, sí. Os leo, por cierto, este comentario del Javi que dice, ¿cuál sería el futuro perfecto para el canal? Yo empecé a verte cuando dabas clases en Polonia. ¿Habrá otra mudanza? De momento, ya os adelanto que no, a priori no, pero bueno, nunca se sabe. No voy a decir que nunca, no se sabe. Pero bueno, me guardo lo de que sí queréis, seguís diciéndome que sí. Vale, genial. Pues seguiré haciendo vídeos de Polonia. Yo la verdad que tengo también muchas ganas, pero no sabía muy bien, me decís que sí, si os iba a seguir apeteciendo ver ese tipo de contenido o de cosas culturales, quizá de Polonia, en fin. Pero yo os lo voy a traer, sobre todo yo creo que tipo Storytime pueden estar muy guays. Hola Elena, me encantas, comunicas muy bien. Hay millones de gracias a las canciones de Bea. Un beso enorme que te mando.
Hola, me decís por aquí. Hola, hola, hola. Bueno, yo sigo con mis preguntas. Me habéis dicho, yo voy tomando nota, que yo aquí estoy en plan análisis. Que en Polonia, sí. Entonces, Polonia vamos a poner que sí. Más preguntas que tengo yo. Para ti, a vosotros. Por ejemplo, ¿qué me decís de los vídeos? Me encanta eso. Hola, Elena, no te olvides de Westerplatte. Tengo un vídeo, ay Dios mío, pendientísimo, pero como me estáis todos diciendo que sí, que os apetece ver cosas así, creo que lo voy a hacer antes de lo que pensaba y no digo nada más, pero por ahí va a ir. A ver, una pregunta más y ahora os pregunto yo más cosas. No, sí, creo que sí. Hola, ¿hay algunas series españolas que podrías recomendarme para aprender español? Pues la verdad es que hay series muy buenas en español, ya depende un poco de tu nivel. Yo diría que en un nivel intermedio, B1, A2, B1, puede estar muy bien la serie de El Vecino, que creo que la puedes encontrar en Netflix. Está muy bien, habla en español coloquial, tiene un montón de, bueno, de temas culturales también que aparecen, pero no es o no me parece excesivamente difícil, con lo que creo que puede ser muy bueno para ti. La Casa de Papel, por supuesto, está muy bien y lo que te va a mostrar es un español puro, coloquial, de la calle, pero quizá más complicado porque ahí sí que hablan muy rápido, con muchas palabrotas y en fin. Ay, me encanta esto. Mira Los Simpsons, sí, es muy buena recomendación que veas. Voy a cambiar de canción, por Dios. Que veas series, aunque sean originales en otra lengua, pero que las veas en español, que eso te va a ayudar mucho, sobre todo animaciones. Saludos desde México. Saludos, saludos. Elena, ¿te gustan las telenovelas turcas? ¿Ves alguna? Pues la verdad que, fijaos que ahora están muy de moda, pero yo no me he enganchado con ninguna, no estoy muy metida en ninguna, pero tengo que decir un poco así a contexto, que es que no tengo mucho tiempo para ver novelas turcas ni de ningún sitio, pero acepto recomendaciones. Vosotros dejadme en comentarios que yo me las guardo y luego si tengo tiempo las veo. ¿Crees en el multiverso? Explícame esto del multiverso. Y ahora te doy mi opinión. Gracias, nada, a ti. Bueno, yo sigo con mis preguntas, que si no, nos enrollamos y no avanzamos. Entonces, hemos dicho, Polonia, sí. Otra pregunta. Espera, respondo una vuestra. ¿De qué comunidad autónoma es usted? Soy de Castilla-La Mancha, de la zona sur, Ciudad Real, pueblo Almagro. De Castilla-La Mancha soy. Bueno, ahora ya sí va mi pregunta. ¿Qué os parecen los vídeos? ¿Qué te parecen los vídeos de curiosidades lingüísticas, curiosidades culturales? ¿Qué os parece esto? Respondiendo un poco por qué, ¿no? Como el vídeo que tengo de por qué México se escribe con con X y no con J, por qué se vocea en unos países y en España, por ejemplo, no. Todo esto, ¿qué os parecen esos vídeos? Decidme, sí, no. Me decís por aquí, me encantan, muy buenos. Esos son los mejores. Me parece bien. Sí, son muy buenos. Cualquier vídeo de curiosidades me encanta, sobre todo no me pierdo los shorts. Vale, me lo apunto que os gustan las cosas de curiosidades. Curiosidades aprobadas. Me decís también de cultura, me encantan, sí, vale. Ahora que ha salido y que Javi ha dicho lo de los shorts, ¿qué pensáis de los shorts? ¿Os gusta el formato de en un minuto o en un tiempo muy cortito que os explique algo o que os dé un consejo, un tip para aprender lenguas? ¿Cómo veis esto como específico, los shorts, estos vídeos cortitos? ¿Os gustan o preferís quizá vídeo largo, mezclando? Decidme de los shorts. Ahí va otra de mis preguntas. Yo os leo. A mí, en particular, me gusta mucho hacer los shorts. Me parece que es algún mensaje conciso, claro, pero bueno, me quiero asegurar, ¿no?, de que os gusta también a vosotros. En cuanto a los vídeos, parece muy bien. Me encanta cómo los preparas. Tengo miedo de que te dé un colapso. Tú, César, no te preocupes, que yo aquí tengo una mente rápida
que yo creo que no va a colapsar. Espero que no colapse. A ver, que voy muy rápido. Ahí súper rápido y acabando el vídeo a tiempo. Vale, o sea que el tema del cronómetro os gusta. Sí me gusta, aunque nunca me han salido los tuyos en el apartado de Shorts. Hay algunos míos que YouTube sí los está moviendo como Shorts, pero hay otros que no. Entonces ya sabéis que es una ciencia así. Depende del contexto del contenido, del vídeo. En algunos hay muchas cosas para contar y en otros no. Sí, eso es verdad, ¿eh? Me encantan los Shorts. Lo de los Shorts me parece muy bien. A mí me gustan más los vídeos largos mezcladitos de todo, aunque todo me gusta. Vale, me lo apunto también, ¿eh? Que Shorts, sí. Y voy a leer ahora lo que me habéis puesto del universo que me habéis puesto antes. Vale, conecto con lo que habéis comentado en los comentarios. Los comentadores. El multiverso es un conjunto de dimensiones que se parecen a la nuestra, pero con fallos. Por ejemplo, en una dimensión eres rubia y en otra acabas de venir de viaje. Ok, como un poco, voy a bajar un poco la música, mundos que se suceden a la vez como diferentes dimensiones. ¿Es eso la idea? Vosotros decidme que no me equivoque, ¿eh? Acláramelo y lo comentamos. Vale, volviendo yo a lo mío. Me habéis dicho, Polonia sí, yo voy recapitulando. Curiosidades de lengua, lingüísticas, culturales, sí. Shorts, sí, quizá un poco mezclando, pero en general sí, vale. ¿Qué os parece el tema de... ¿Me estáis escribiendo? Ah, sí. Los vídeos largos. Tipo universos paralelos como en las películas. Pues la verdad yo no sé si creo en eso, no lo sé. Pero igual puede ser que sí. O sea, la idea como concepto me gusta. Ya que sea real o ficcional, no lo sé. Pero el concepto me parece interesante. Eso sí. Como os decía, ya se me ha ido a mí el santo al cielo que se me va. El tema de vídeos con la temática de aprender lenguas. ¿Qué os parece? ¿Os gusta que os dé consejos para aprender no español o inglés, sino en general lenguas? ¿Os gustan este tipo de vídeos? ¿Te gustan este tipo de vídeos? No tanto. Sí son en base científico. Por ejemplo, cuando os conté esto de la sordera fonológica, ¿esto os parece interesante o es muy denso tal vez? ¿Cómo lo veis? Por aquí seguís diciendo, a mí me encanta el tema. La verdad que es muy interesante, ¿eh? Eso lo tengo que decir. Como ficción, espérate que pongo tu comentario. Está bien, pero en mi caso particular no lo creo. Vale. Sí, yo creo igual, ¿eh? Que no lo sé si es realidad o ficción, pero me parece interesante, ¿eh? Eso desde luego. Vale, me decís por aquí, sí me ayudan mucho. Vale, esto imagino, porque yo al final, vosotros, mi comunidad, todos los que estamos aquí, al final hay mucha gente que me ve de países hispanohablantes, pero también hay muchos que estáis aquí, que me veis de otros países que estáis aprendiendo español. Entonces tiene que haber un poco ahí el equilibrio. Por eso os pregunto, ¿eh? A ver, que os leo. La neta, sí, entiendo esto, ¿verdad? Se me hacía un poco raro que no utilicen en España el vos, pues usan vosotros, os sois. ¿Y por qué no utilizar el vos? Tienes un vídeo en mi canal que en un minuto te lo explico por qué. Os sigo leyendo, sí está bien, pero en vídeos largos. Vale, o sea, de aprender lenguas, vídeos largos. Sí, son muy útiles esa clase de vídeos, ok. Vale, estoy volviendo al tema de antes, que un Cato nos dice, a mí me encanta el tema, sobre todo, y todo sobre viajes en el tiempo. Me encanta hablar sobre eso y las películas. Perdón, Elena, no viene mucho al caso. No te preocupes, aquí estamos para hablar de esto. He tenido clases de español e italiano en la universidad y una curiosidad que he notado es que el italiano es más o menos inteligible que el español por una persona que comprende el francés. A ver, al final es que el italiano y el español no son iguales, eso está clarísimo. Hay gente que dice que sí, que son calcos. No, se parecen mucho, pero son lenguas diferentes. Pero es verdad que el francés, aunque tiene puntos de conexión, por supuestísimo, por el origen que tiene, es verdad que resulta más complicado, yo creo, entenderlo, ¿no? El short del vídeo yo lo vi, del boxeo. Es que lo tenéis por ahí en mi canal. Y además que me quedó bien, ¿eh? Ya me perdonaréis, modestia aparte, pero es que es verdad, es que quedó guay. Entonces os lo recomiendo.
Bueno, yo sigo lanzando más preguntas porque hemos quedado que aprender lenguas también os parece bien. Si es que todo os parece bien. Aprender lenguas. Había una película de eso que protagoniza... ¿Sí? ¿Cómo se llama esa película? Igual la he visto, me suena mucho. Pero yo es que soy malísima con los títulos de las películas, soy cosa mala. ¿Sabes hablar italiano? No hablo italiano fluido, entiendo bastante, puedo hablar, preguntar así cosas que necesito, información basiquita, pero así una conversación sin un error y fluida, no. De momento no. Por cierto, le voy a dar, a ver si tengo yo... ¿Dónde lo puse? No sé dónde lo he puesto. Bueno, da igual. Os sigo preguntando más cosas, que me habéis dicho ya un montón de cosas. Ah, vale. Os pregunto porque quiero sacar un tipo de vídeos que creo que pueden ser muy interesantes, que te pueden gustar mucho, pero yo te lo comento así, a ver qué te parece. Que es la idea de un poco mezclando esto de curiosidades lingüísticas, curiosidades culturales, traer al canal con colaboraciones con gente de otros países hispanohablantes, yo siendo la presencia española y otros de otros países hispanohablantes. ¿Qué os parecería vídeos donde yo trajera gente al canal? No en directo, eso sí, no sería en directo, pero donde un poco vierais juegos para ver si los españoles entendemos, por ejemplo, el español de México, de Colombia, de Argentina y viceversa. Todo eso con varias personas en un mismo vídeo y con un sistema de puntos como si fuera un juego. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece? Os leo. Primero eso. Me parece muy interesante. A ver, yo creo que puede estar muy guay, ¿eh? Yo eso tengo ganas. Genial. Vale. Ahora sigo leyendo, ¿vale? Estaría bien, me agrada la idea. Los hispanohablantes dice mucho, hostia, tío, la siesta. Claro, o sea, me refiero a este tipo de vídeos, ¿no? De, pues, por ejemplo, eso, yo utilizar expresiones españolas y a ver si una persona mexicana, argentina, no sé, puertorriqueña, las puede comprender y las entiende como en un contexto. Y viceversa, que a mí me digan una expresión de donde sea y a ver si yo también soy capaz de descifrar eso, ¿o no? Sí, buena idea. Con premios... Todo puede ser, pero claro, con premios para los participantes. Aquí no puedo dar premios para todos. Mirad, otra expresión muy española, que no soy el Banco de España. ¿Conocéis esa expresión? Si soy de España, seguro. Por cierto, os leo. Que me habéis escrito antes, a mí me encanta. I read un book in Monday mientras read un book. Ole con mi inglés inventado. Pues tengo un vídeo que seguro que te iba a gustar, Naginix, que es sobre por qué los españoles hablamos mal inglés o por qué tenemos esta fama tan mala de que no hablamos inglés. Puede estar muy divertido. Saludos de Argentina. Un saludo enorme. Yo creo que puede estar guay. La verdad que yo esa idea... Estoy como todavía trabajando en darle forma a eso porque necesito obviamente colaboradores, todo eso, pero yo creo que va a estar guay, la verdad, pienso yo. Más cosas que os pregunto. Un poco conectando porque ya sabéis que todos los vídeos que hago, aunque aparentemente quizá no son conexos, todo tiene un hilo común al final. ¿Qué os parecen, qué te parecen estos vídeos de analizando el español de...? Que yo creo que pueden ser muy útiles para personas que aprendéis español, que estáis aquí, como para también hispanohablantes en general, un poco por ver cómo otra gente, normalmente celebrities, famosos, aprenden nuestra lengua. ¿Qué os parece este tipo de vídeos? Me decís del tema de antes, te lo compro. Es que me parece buena idea. Ya sabía yo que esto os iba a gustar. ¿Qué me decís? De analizando el español de. Que recordad, no sé si lo habéis visto, hice uno de, se me ha ido el nombre, Will Smith, hice uno
Y yo creo que está interesante. Creo que puede ser muy interesante. Además, con diferentes personas, diferentes países. Me podéis recomendar famosos también, porque yo no conozco a todo el mundo. Pero me flipan los vídeos de reacción al español. Genial. A mí me parece bien todo, súper bien. Sí, está bien. Vale. Leo a Luis. Dice, en Italia, al igual que en tu país España, se habla muy mal inglés. ¿Por qué crees que pasa eso? Pensé que podía ser porque son lenguas romances, pero en Portugal se habla bien. ¿Qué opinas? Pues reservo mi opinión porque tengo un vídeo, búscalo en mi lista de vídeos en el canal, que creo que se titula ¿por qué hablamos mal inglés? ¿Por qué hablan mal inglés los españoles? Y ahí os explico también un poco en base científica, más o menos, científica, en cuanto a un fenómeno fonético en este caso, por qué tenemos este problema o por qué puede ser, porque al final son muchos factores. Esto no es una cosa que es por esto, la culpa es de esto. No, son muchas cosas. Y luego lo que digo siempre, tenemos esta fama, pero luego hay personas que hablan inglés y otras muchas lenguas estupendamente. Entonces, bueno, es un tema interesante, pero creo que hay que cogerlo con pinzas porque además es un fenómeno que está cambiando. Ahora se habla mucho más inglés, yo creo, que el que se hablaba hace unos años. Estamos más preparados, también viajamos más, trabajamos fuera. Entonces, mírate el vídeo que te va a gustar seguro y que te va a resolver más o menos, no 100%, estas dudas que tienes. Por cierto, ¿oís la música? Así, a mitad del stream. ¿Cuántas lenguas hablas? Pues mira, hablo, obviamente, ya lo estás viendo, español nativo, inglés nivel muy avanzado, polaco te diría que un nivel básico intermedio, una cosa así a medias, me puedo comunicar, puedo entender bastante, pero no con la fluidez con la que me gustaría. O sea, eso no. Y luego, pues lo que digo siempre, un poquito de francés, un poquito de italiano, que son lenguas que las tengo ahí, un poco aparcadas. Cuando puedo estudio algo, pero es que no me da la vida. Es que no me da la vida. ¿Os leo? Creo que el temperamento italiano es bastante diferente del español. Hay impresión que los italianos son un poco más conflictivos. A ver, la verdad es que no podemos hacer aquí un estudio sociológico de lo conflictivos o violentos que pueden ser los españoles o los italianos, pero yo creo que al final depende de la persona, es que yo creo, Sos muy alegre, simpática y transmites muy buena energía. Tú haz lo que quieras, que te seguiré viendo, Jope. Pues millones de gracias, que sois un amor. A ver. Dice, eso me recordó que también estoy buscando saber si los españoles entienden el español de América. Como por ejemplo, ¿de qué país sos? Estás mal, güey, eres un mamón, calla, pibe. Vale. Claro, esto conectaría mucho con estos vídeos que os he dicho de traer gente al canal tipo colaboraciones y un poco ver si nos entendemos, ¿no? Con expresiones de español de España, de México, de Chile, de no sé qué. Creo que sería interesante. Pero quizá como vídeo de curiosidad también estaría bien como indagar, ¿no? En si realmente nos entendemos o no. Me guardo la idea. Mil gracias, ¿eh? El español que se habla en México es muy diferente al de aquí. Es muy curioso. Yo veo muy difícil el turco. Bueno, sí, la lengua turca a mí también me parece muy difícil, ¿eh? Sí. O sea, al final es una lengua, vamos a decir, como muy distante del español, ¿no? O al menos hasta donde yo sé es muy distante, entonces es normal. Aquí me tiene, vengo del futuro, a decirte que el cambio del canal será un éxito. ¡Ojalá! Me encanta. Los italianos son conflictivos cuando insultan a la pizza o cuando le ponen piña, ¿o no? Bueno, más preguntas que tengo para vosotros. Que por Dios, qué calor tengo, ¿eh? Tenemos una ola de calor en España. ¡Ojo, qué calor! Bueno, ¿tengo más preguntas para vosotros o no? Ah, sí, que se me olvidaba. Dejadme que apunte esto de analizando que os gusta. Sé que os gusta todo. Yo es que ya no sé para qué pregunto.
Otra cosa. Y además, ya que estáis aquí, os voy a preguntar, que seguro que alguien me puede echar un cable con eso. Puede echarme una mano o ayudarme, básicamente. ¿Qué os parecería ver vídeos en el canal? Porque yo me gustaba mucho cuando estábamos en Polonia comprar comida, bebidas típicas de Polonia o que son diferentes a lo que uno puede encontrar, en mi caso, en España, y mostrarlas, probarlas, todo eso. ¿Qué os parecería hacer lo mismo pero con comida de otros países hispanohablantes? ¿Cómo veríais eso? Porque yo la verdad es que siempre tengo muchas ganas, siempre lo digo, lo he dicho en muchos directos, que tengo un montón de ganas de probar que si chuches dulces de Colombia, dulces de Puerto Rico, de México, y nunca lo hago y quiero yo hacerlo. Entonces, ¿cómo veríais eso? El traer, pues eso, el probar comida, además por primera vez, porque yo nunca he comido. A ver qué os leo. Me encantan esas secciones. Vale, genial. Eso está padre. O tratar de preparar algún platillo. También puede ser interesante, ¿eh? Porque además yo en mi canal, lo sabéis que alguna vez he cocinado, un poco así colateral, algo más que hacía en el vídeo. Pero puede estar interesante, es cierto, ¿eh? Mil gracias, Cato, por la idea. Dale, a ver si me comentáis algo más. Y os leo ya las preguntas que me estáis haciendo. Ahora os la pongo. Claro que sí, prueba comida argentina. Vale, y ahora ya con esto, si os gusta la idea, tenéis que decirme si conocéis, yo voy a buscar yo también, pero si conocéis, si sois de España o quizá de Europa, ¿no? Que imagino que los envíos serán más fáciles, tiendas que traigan online, como sea, productos de Argentina, por ejemplo, ya que me habéis comentado, de México, de no sé qué. Si sabéis webs, porfa, dejádmelas por aquí. Bueno, por aquí no, por aquí, en los comentarios del chat, porque así me ayudáis muchísimo a que, pues eso, pueda buscarlos, pueda comprarlos y todo eso. Me aceleráis mucho el proceso. A mí también me interesa lo de las comidas, interesa mucho culturalmente, es enriquecedor. Claro, yo lo creo igual y al final algo que yo defiendo mucho en mis clases de español es que aprender una lengua no es solo la lengua, sino que es la cultura, es también la comida, el cómo se concibe el mundo, o sea, son tantas cosas que cómo no voy a traer también al canal parte de esa lengua y de esa cultura que es la comida. Suena bien. ¡Qué pro! Inglés inventado. Tú no te preocupes que siempre hay tiempo para mejorar y para aprender. Aquí sí estamos todos aprendiendo. Me decís que sí. Genial, empieza con unos buenos tacos mexicanos mientras yo sigo comiendo pierogis aquí en Breslavia. Para el caso de Argentina puedes consultar a los chicos de SN Challenge. Pues sí les puedo escribir, ¿eh? Luego en el email, los voy a buscar. Prueba comida noruega. Yo encantada, pero me tenéis que decir, o si sabéis, webs donde puedo conseguir productos de importación, porque a veces que es un poco complicado. Tengo un contacto aquí en Polonia que te consigue productos latinos, entre dulces, salados, y tiene página web, que es lo que yo necesito que me los traigan, o una tienda, si tienen tienda física, lo que pasa es que ya va a ser más complicado, yo creo. Mi mamá es noruega, déjale pregunto, venga. Voy a preguntarle a ver si sabe algo. Por cierto, voy a leer que me habéis dicho antes. A ver, y no os he leído porque estaba contestando a lo otro. Me has preguntado antes qué impresión tienes de la gente eslava, como una española. Yo soy medio germán y medio polaco. Para ser honesto, no me gustan las dos culturas. ¿No te gustan? No, para mí, a mí me resulta muy enriquecedor y me parecen culturas muy interesantes con diferencias, ¿no? Con respecto a la mía.
Y al final, a mí, cuando algo tiene ya diferencias, tiene sus cositas, ya me encanta. Al final, aunque no sea algo compartido, no sea la misma cultura, pero a mí me gustó mucho. Yo en Polonia, o sea, tengo un montón de vídeos de fiestas, de tradiciones, y a mí eso me encantaba. Descubrir cosas que ellos hacían, que no existían, por ejemplo, en España. Me encantaba. Yo probé las arepas y están súper buenas. Es que es eso, que es que a mí siempre estamos, cuando hacemos directo aquí, ya lo sabéis que siempre estamos hablando de comida. Y claro, no puede ser que hablemos de comida y que yo no pruebe la comida. Hoy, esto es, no me atrevo a leerlo porque lo voy a leer mal. ¿Esto es el pescado este que huele tanto, tan fuerte o no? Pues otra cosa. Natalia, hola, hola, bienvenida. Arepa colombiana o venezolana. No he probado ninguna, pero me encantaría probar las dos, la verdad. Me encantaría. Por cierto, ¿cuánto tiempo? Ah, vale. Todavía tenemos un ratito que no quiero que sea un directo muy largo porque luego nos ve gente en diferido y quiero que sea algo que se pueda ver. Me encanta, dice, no sabe, pero dice que si algún día vas, pruebes esto que me estáis viendo por aquí y el sod. Me ponéis por aquí, colombiana. Vosotros decidme, ¿eh? Se va la miércoles la figura. Esto es como he visto esta mañana un meme buenísimo, me ha encantado, que de hecho lo voy a poner en esto que os dije en la comunidad de YouTube de Facebook, que tengo un club que se llama Clubs Esmel Serendipia, donde comparto un montón de memes, un montón de cosas. Ahí os lo voy a compartir esta noche, pero básicamente es de esta idea, ¿no? De, pues ya la figura que le den, yo ya voy a comer. Ya se recuperará, ¿o no? Me decís por aquí... te busco la página y te la mando. Por favor, cuando encuentres más páginas, por favor de compartirlas. Sí, yo si me decís páginas, las puedo poner o en la comunidad de YouTube o en este club de Esmel Serendipia que os digo de Facebook. Ahí os lo puedo poner también. Comida. Ya estamos hablando, aquí los que seáis fieles seguidores, los que llevéis ya un tiempo conmigo aquí, sabéis que siempre que hago directos, siempre, esto ya es religión, tenemos que hablar de comida. Pero no, de verdad es que me muero de ganas de traer al canal también este tipo de vídeos probando cosas y todo eso, que a mí me gusta mucho. Por cierto, tengo un calor que es que no sé qué he hecho yo. ¿Un instante me dais? No sé qué he hecho. ¡Ah, hasta aquí! Voy a ponerme el aire, que es que no sé si lo veis, pero me estoy un poquito asfixiando. Si se oye mucho, perdonadme, espero que no se oiga o no se oiga mucho. Creo que no, que como el micro tiene el filtro y todo eso, se oirá bien, imagino. Por cierto, voy a mirar que está toda la configuración bien. Sí. Esto está genial. Bueno, más preguntas que tengo yo para vosotros. Ah, ya la última. Que esta, bueno, de comida me habéis dicho que estaría guay, ¿vale? No sé si os va a gustar, pero a mí es algo que me gusta mucho. Lo hacía antes. Eran vídeos que luego funcionaban muy bien, aunque a lo mejor no a todos os gustan. Pero bueno, yo os pregunto a ver qué os parece. ¿Qué me dices de este tipo de vídeos que yo he hecho de qué hay en mi iPhone? Un poco recomendando aplicaciones que yo utilizo, tanto de aprender lenguas como de productividad, todo esto. Por ejemplo, vídeos como de este tipo, ¿no? Un poco de medio tecnología, medio productividad. ¿Cómo veríais eso? O tal vez mejor si lo enfocara a aplicaciones de lenguas, tal vez, o en general os gustaría eso. Por ejemplo, un vídeo que hice y que luego gustó mucho es el de personalizando mi MacBook. Gustó mucho. Decidme también qué os parece, que yo, pues eso, voy cogiendo de aquí y de allí y si os gusta yo los hago.
Por ejemplo, también me compré, que no hice vídeo en el canal, pero siempre estoy como con en la cabeza de que lo tengo que hacer, me compré el Apple Watch, que es este reloj como de Apple, y siempre he pensado que sería interesante como ver un poco si eso ayuda a tener más productividad durante el día o no, en fin, un poco sección tecnología. Yo sé que es un batiburrillo, mi canal es un poco blog, estilo de vida y cosas de aquí y de allá, de lenguas, de cultura y todo eso. Pero decidme, ¿qué os parece en general eso? ¿Qué más se viene? Pues ya me estoy comentando. Os pregunto por eso. Me decís de antes, sí, quiero este tipo de vídeos en los que pruebas comida. Genial. Pues yo me lo guardo, ¿eh? Me gusta mucho saber de dónde provienen los dichos. Por ejemplo, con tanto calor está sudando la gota gorda. Vale, como un poco explicando expresiones. Vale. Sí, de estos tengo varios pensados, tanto para shorts como para vídeo largo. Sección tecnología. Bueno, tecnóloga, cool. Está divertida a la vez interesante. Me encantó ese vídeo. Ay, mira, me encanta porque has sacado este tema y me parece súper interesante. Muchas gracias, Andrés. No hay más poemas. Vale. Los que me seguís, imagino que desde los inicios sabréis que yo empecé este canal porque yo autopubliqué un poemario, un poemario, un libro de poesía, y yo escribo poesía, me encanta, pero dejé aparcado lo de hacer como videopoemas, mostraros un poco esa faceta, y la dejé un poco de lado. Pero ahora que ha sacado Andrés la pregunta, ¿os gustaría que retomara esta parte más poética y que hiciera, perdón, tal vez más vídeos del tipo, ¿cómo se llama esto en inglés? Como spoken word poetry, que es como palabra hablada, pues un poco vídeos más de poesía, o explicando cómo autopubliqué mi poemario. ¿Cómo ves eso? O hablando de libros en general, ya que soy filóloga y profe y eso me gusta mucho, ya lo sabéis. Vale, os conecto con lo de antes que me decís de tecnología, que claro que sí. Muy padre, me ayudaste a personalizar muy bien mi Mac. Ahí, mis gracias. Es que he recibido, de verdad, muy buenos comentarios de que mucha gente lo ha podido como customizar, personalizar, y yo feliz, yo feliz, yo feliz. Aplicaciones de lengua, sí, estaría interesante, estaría bueno. Sí, poemas, sí, ¿en serio? O sea, a mí me hace mucha ilusión, pero yo sé que la temática es un poco así. Sí, también me gustan las locuras del folclore español. Hombre, esto ya lo he dicho, que la cultura española, las fiestas así, eso también me gusta a mí. Poemas, qué bonito poemas. Entonces sí, ¿os gustaría? A ver, sí tengo ganas un poco de contaros un poco la historia del poemario, cómo lo publiqué. También tengo un segundo poemario que estoy ahí pendiente. Y yo creo que os podría gustar también esa faceta mía, pero como siempre, me gusta preguntaros, porque al final pues sois mi comunidad y me tenéis también que decir qué es lo que os gusta, porque si no funciona al final, pues eso. Deberías probar haciendo algún vídeo sobre poesía, nunca he visto. Pues si te vas al inicio de mi canal, los 3 primeros vídeos que subí son de poesía. Y yo, de hecho, empecé el canal por eso, porque yo escribo poesía, y dije, bueno, voy un poco a propulsar lo que escribo y lo que hago con YouTube, pero luego me llevó YouTube por otros derroteros. Pero me parece buena idea, ¿eh? Otra cosa que me he acordado ahora. Ahora hablando de esto de los poemarios, de la poesía. ¿Qué me decís? Yo estoy aquí con el boli tomando notas. Enséñanos a escribir poemas, o esto ya es más complicado para enseñar, qué difícil. Elena, ¿tienes Instagram? Esto, bueno, así os lo resuelvo a todos los que estáis aquí. Lo tenéis en la cajita de descripción, bueno, es el mismo nombre que tengo en YouTube, en todos sitios, pero no lo utilizo mucho. Tengo una relación un poco de amor-odio con Instagram, no me convence la red social. Tal vez en un futuro la utilice más. Ahora alguna vez puedo poner algún story diciendo que he subido vídeo y tal. Tengo fotos de antes, pero ya no subo casi nada. Que lo sepáis, que es por eso, ¿vale? Porque es que no me convence la red social, pero lo tenéis, ahí está. Y de hecho hay gente que me escribe por ahí también para sugerencias, para dudas, y yo respondo.
Con el boli en la mano parece nuestra profe. Es que yo tengo la faceta de profe muy pa'lante. Así que es que estoy apuntándolo todo. ¿Qué pensáis? Estoy aquí, todo lo que me decís, ta. Yo no sé poemas, así que me interesa. Vale. Pues yo me guardo, vuestras opiniones. Si os gusta, más me gusta a mí. Ojalá hubiese tenido una profe como tú, jo. Es que sois un amor. Cato, me tengo que ir por ahora, pero te mando un abrazo. Igualmente, Cato, muchísimas gracias por pasarte preciosa. Un besote enorme y estamos en contacto. Qué bueno, chicos. Pues, oye, nos está quedando un directo muy completo hablando del futuro del canal. ¿Qué os parece en estas charlas? Ah, por cierto, os estoy preguntando feedback. ¿Eres zurda? No, soy diestra. Acabo de suscribirme, creo, hace un mes. ¿Por qué tu canal se llama Smell Serendipia? Bueno, pues os cuento a los que estéis aquí. De hecho, tengo, antes de que una persona se suscriba al canal, tengo como un tráiler, un poco para explicaroslo así más poético y más bonito, pero os lo cuento. Básicamente esto de Smell Serendipia, como yo os digo que empecé por la poesía, es mi seudónimo poético, como mi otro nombre. Y básicamente es, bueno, pues una compilación de cosas que describen cómo soy, quién soy, todo esto. Entonces, por ejemplo, cuando veis esto de smell, que mucha gente se piensa que es smell, como olor en inglés, no tiene nada que ver. Básicamente es SM de la palabra en inglés smile, porque como veis, soy una persona muy risueña, de carcajada fácil, me río mucho y eso era algo que me caracterizaba desde siempre y lo tenía que poner en mi nombre poético. Por eso tiene SM. El, de lo siguiente, de smell, es mi nombre, Elena, y serendipia, si no sabéis lo que son las serendipia, os lo explico, es un hallazgo que se produce de manera un poco inesperada y que te produce felicidad. Por ejemplo, un ejemplo que pongo siempre que es muy fácil de entender. Cuando encuentras en una chaqueta de invierno, ¿no? Imagínate, has pasado todo el verano y tú dices, ay, he perdido X dinero, 100 euros he perdido, yo no sé, los habré perdido por la calle, ¿qué habrá pasado? Llega el invierno, te pones una chaqueta que usas, por supuesto, en invierno, metes la mano en el bolsillo, los 100 euros. Esa sensación de, ay, aquí estaban, eso es la serendipia. Y es un concepto que a mí me inspira mucho, me gusta mucho, me encanta y me estoy poniendo muy profunda. A ver, que os leo más. Un vídeo así como surgió tu canal, por ejemplo. Eso de los poemas. Ah, pues muy interesante, ¿eh? Me gusta la idea de cómo empecé, ¿no? El canal. Vale, me la apunto. ¿Cómo empecé el canal? Vale. Conectado con lo de la poesía y todo. Mil gracias, Agustín, por la idea. Hace una repetición de tu expresión cuando pusiste los pies en el mar de Gran. Eso no lo puedo repetir porque es que eso fue un escalofrío que me entró del frío y de lo frío que estaba aquello. ¿Cuántos vídeos tengo en el canal? No lo sé. Creo que lo podéis... ¿Os sale a vosotros el número? No lo sé. No sale. 100 y pico, más o menos. Mi profe decía que era un distraído, que no sabía cómo es que aprobaba con buenas calificaciones. Me tildaron de hacer trampa. No, hombre, al final cada persona es que aprende a su manera, ¿no? Qué injusto. Qué padre. Me alegro que te guste, Natalia. ¿Cuál es el país de Hispanoamérica que más te gustaría visitar? Es que no os puedo decir cuál me gustaría más. Es que a mí me encantaría ver todos. Pero es cierto que tengo como una conexión especial con México, con Argentina también, con Cuba también, porque me gusta mucho el cantante Silvio Rodríguez. Y eso, pues tengo ahí mucha conexión con eso, aunque me encantaría Chile, también tengo muchas ganas de ir a Chile. Es que yo iría a todos sitios, o sea, iría cambiando así, uno, otro, a Uruguay. Es que todos me gustan, de verdad. Ya he terminado las clases por hoy, sí. Pues muy re bien, David. Ya mismo vamos a terminar el directo, no te preocupes. En 10 minutitos. Os voy avisando, que así también lo sabéis. En cuanto hagamos la hora, cerramos el tinglao y hasta el próximo. ¿Qué tipo de música te gusta?
Pues me lo habéis preguntado antes, pero se me ha pasado la pregunta. Me gusta mucho el rock indie, español o en inglés, me gusta también mucho. No sé, en ese sentido soy muy ecléctica, me gusta un poco todo, porque puedo escuchar flamenco, puedo escuchar indie, puedo escuchar punk, puedo escuchar Iron Maiden y ese heavy metal, y luego puedo escuchar, no lo sé, el pop más típico y más clásico y el reggaetón más básico también. Entonces me gusta todo. México debe ser maravilloso, yo también lo creo. Y la comida y todo, es que yo tengo muchas ganas, sobre todo, de visitar los sitios que os he dicho, porque es que tiene que haber unas calles también tan bonitas. Yo creo, o yo me lo imagino así, a lo mejor luego no, pero me suena. O sea, a mí en mi mente me parece maravilloso. Claro, un poco también idealizado, ¿no? A ver. Por cierto, ¿me recuerdas qué vídeo es donde hablas sobre tus viajes y haces como una reflexión que me encantó, pero no recuerdo cuál es? Y eso de ver todos otra vez sería un rollo. Que hablo sobre viajes. Puede ser el vídeo donde... ¿cómo se titulaba este vídeo? No me acuerdo cómo lo titulé. Lo de me siento perdida, pone en la miniatura, que salgo con una bandera de Polonia y una bandera de España. Y ahí hablé del síndrome como del viajero. Ahí creo que... sí, eso es, el drama de volver a tu país después de haber vivido en el extranjero o algo así creo que es. Y ahí hice una reflexión, ese vídeo en particular me gustó mucho hacerlo. Además también era muy personal, yo creo, y estaba guay. Os lo va a poner David, seguro, ¿eh? Eso, rock. ¿Qué banda escuchas? Es que escucho de todo. También me gusta mucho el rock que yo escuchaba cuando era adolescente. Entonces, por ejemplo, rock español, que yo para mí eso es que es mi vida, es Extremoduro, que no sé si conocéis la banda, pero os lo escribo, Extremoduro. Y son la caña. O sea, he puesto Extremoduro, ¿no? Sí. Yo os lo recomiendo. Cuando vengas a México, lo primero que debes hacer es comerte unos tacos, hombre. Es que de verdad que me apetece tanto. Y probar y la bebida y todo. Ahora que me va a salir, ¿cómo es esto? La leyenda de Montezuma, creo que es, ya veréis. El drama de, sí. Soy de México, qué bueno. Sí, lo he notado cuando me has dicho que padre a lo que he explicado, que yo me encantan vuestras expresiones. El vídeo se llama El drama de volver a casa tras vivir en el extranjero, sí. Este es, mil gracias, ¿eh? ¡Ole! Ese robe, hombre, buenísimo. Es que eso es buenísimo. Hay muchos grupos buenos, pero es que Extremoduro en concreto y en particular es que es tremendo. De verdad. Bueno, vamos apurando, que nos quedan ya los últimos minutos. Ya sabéis que quiero cerrar a la hora, más o menos, y hacerlo frecuentemente los directos. No os preocupéis, que va a haber directo. No lo sé si todas las semanas, pero voy a intentar que sea algo frecuente, cambiando el tema de lo que hablemos. No vamos a hablar del futuro del canal siempre, no te preocupes. Pero tocando diferentes temas creo que puede ser interesante. Una pregunta que yo tenía en mente y que se me va a olvidar. El tema de los blogs. ¿Qué os parecen? Aunque me vais a decir seguro que os gusta, es que ya os conozco. ¿Os gustan los blogs donde yo grabo un día en mi vida? Un día en mi vida como profe de español. Un día en mi vida productivo, no lo sé. Viajes, si hago un viaje, que haga un blog del viaje. ¿Qué me decís de esos vídeos? Mientras me respondéis, respondo yo a esto. ¿Nos recomiendas una película que hayas visto en Netflix? Muchísimas. Por ejemplo, hoy, bueno, entre anoche y hoy, me he vuelto a ver ya por tercera o cuarta vez esta película de Almodóvar, Volver, que está grabada en parte en Almagro, de donde yo soy, y es una película que me encanta porque tiene un trasfondo, tiene unas ideas, es que es precioso, tiene una fotografía, la película, los colores, me encanta. Pero así una peli que esté guay de Netflix, estoy pensando en pelis españolas, sobre todo si aprendéis español, que sé que hay gente que me ve. Estaba bien, sí, cuando la vi estuvo guay. La peli del practicante, creo que se llama, que sale el actor Mario Casas, creo que está en Netflix, se llama El practicante.
La comida de México es deliciosa y te espero aquí cuando vengas. Pues yo iré encantadísima, de verdad que ojalá cuando yo reúna dinero, todo para poder viajar bien, es que lo voy a hacer, ya os lo digo. Sí, nos gusta todo, es que todo lo hace bien. Vlogs también, claro, eso está padrísimo, sí. Ese tipo de vídeos me llama la atención. Vale, genial, ¿eh? Pues me tomo nota. Es que os gusta todo. O sea, me he preparado varias ideas para decir, venga, voy descartando, ¿no? Lo que más les guste, lo que no. Es que os gusta todo. Yo te recomiendo la última carta de amor. Es muy linda. Me la guardo, me la voy a apuntar. La última carta de amor. Y está en Netflix, me has dicho, ¿no? Luego la voy a buscar. Esta noche la veo. Las playas mexicanas son las mejores. Te las recomiendo con mucho sol. Es que México, vamos, todo México, pero las playas mexicanas, hombre, es que donde se ponga una buena playa, de España, de México, de donde sea, tela, ¿eh? México, bueno, bonito y barato. Esa es la regla que a mí me gusta. Eso es lo mejor. Bueno, pues entonces haciendo recopilación y un poco en aras ya de ir cerrando el directo. Hemos estado hablando súper bien de un montón de temas, pero en conclusión, lo que he extraído de datos es que queréis que vuelva a traer vídeos al canal de Polonia, que siga haciendo shorts de curiosidades, de cosas así rapiditas, con un minutito en plan reto. También queréis curiosidades lingüísticas, culturales, de fiestas de España, de cosas raras, todo eso. Queréis también cosas de aprender lenguas, analizando el español de... que si os gusta esta sección, os hago en primicia un adelanto a todos los que estáis aquí. Este domingo se viene un Analizando el Español de una persona que en este momento yo diría que está, obviamente era una persona ya famosa, pero ahora mismo como que se está hablando mucho de esta persona en concreto. Y os va a encantar, de verdad, yo creo que sí, que os va a encantar. Así que ya lo sabéis en primicia, que el domingo a las 8 tenéis un Analizando el Español de... No lo puedo decir. Más cosas. ¿Queréis cositas de comida? Cosas de como intercambio cultural con colaboraciones de gente de otros países hispanohablantes y un poco que juguemos a ver si nos entendemos y todo eso. Y también queréis vlogs. Así que bueno, el pueblo ha hablado, yo os he escuchado y tomo buena nota de todo. Me encanta. Tú eres la profe, pero nosotros te hemos dejado la tarea. Totalmente. O sea, si yo, de verdad que por eso necesito estos encuentros para sacar también ideas, porque al final, cuando, esto os lo cuento, además así, como estamos en familia, yo os lo cuento, cuando estás del otro lado, ¿no? Del lado del creador, a veces, cuando tú lo ves, ¿no? Ves el vídeo, tú dices, qué fácil, ¿no? Cuántas ideas hay. Pero cuando estás del lado del creador, es muy fácil como bloquearse o no saber por dónde o qué, y nos bloqueamos muy fácil. Entonces, por eso necesito aire fresco, que me contéis qué cosas queréis ver, porque a veces, aunque son ideas que yo he tenido, se me olvidan, se me pasan, no lo hago y al final pues son vídeos que merecería la pena hacer. Así que por eso recurro a ti y recurro a vosotros. Storytime, voy a hacer story times. Esto yo sé que os gusta y los voy a hacer más seguidito. Y nada, nos quedan 2 minutitos. Ya me estáis mandando besos, abrazos. Soy Daphne y te veo de Argentina. Qué nombre tan bonito. Me encanta. Qué bueno, es de Argentina. Yo también te mando un abrazo enorme y un besazo también. Qué guay, chicos. Pues nada, nos quedan 2 minutitos. Podéis lanzarme las preguntas que queráis, claro. Y vamos a ir ya cerrando. Voy a apuntarme lo de los Storytime y lo tenemos listo. Si fueras mi maestra, yo estaría muy emocionada. Jope, es que sois un amor. También, ahora que me comentáis esto, que yo os lo agradezco con todo mi corazón, tenéis que saber, para los que aprendéis español sobre todo, que yo tengo una escuela, enseño español, tengo un equipo donde enseñamos español, no solo yo, y que estaremos felices, encantados de recibiros, de enseñaros español. También enseñamos inglés y, en fin, que sobran las palabras para deciros que sois bienvenidísimos y que si queréis cualquier información tenéis abajo en la cajita el email de contacto, todo, para preguntarme vuestras dudas, todo lo que queráis, pero que sepáis que tenéis esa opción.
De verdad que si queréis que sea vuestra profe, yo puedo ser vuestra profe. ¿Te gustan los Beatles? Me encantan. Me encantan. De hecho, mi motivación al principio, cuando yo no sabía inglés, para aprender inglés, fueron, entre otras cosas, los Rolling Stones y The Beatles. Es que en mi corazón la música clásica me encanta. Bueno, y ya vamos a ir cerrando. Me mandéis besitos para mí, para Vega, para Afri. Un beso para ti también, Paloma. Muchos besos, abrazos para ti también, Alex. Y nada, lo dicho, chicos, hemos llegado a la hora. Ha sido un placer teneros aquí en este primer episodio de En Busca de la Serendipia o Buscando la Serendipia, que ya ni yo me sé el título. Buscando la Serendipia. Así que millones y millones de gracias por pasaros. Espero que hayáis pasado un rato ameno, entretenido, charlando conmigo y que nos vemos muy prontito. Sin más tardar, este domingo tenéis nuevo vídeo a las 8, ya sabéis, en secreto, analizando el español de alguien. Así que gracias, gracias, gracias por pasaros. Os mando un besazo enorme y me despido de vosotros, chicos. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho, por supuesto. Gracias. Ay, me decís que os encanta Queen. A mí también. Me fascina. Freddie Mercury in my heart. Lo dicho, chicos, millones, millones de gracias y que os mando un besazo tremendamente grande y un abrazo más grande todavía. Chao, 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 chao.